Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Con este video pretendo exponer mi posición tanto doctrinal como teológica en todo lo relacionado a la parte escatológica. Pero antes déjame hacer una oración. Padre, definir este tipo de situaciones no es fácil. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a entender, a comprender y también a darme las palabras precisas para explicar lo que quiero explicar en lo relacionado a todo lo que tiene que ver con la escatología. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero que todo quiero como expresar mi dificultad al tratar de fijar una posición teológica sin antes como que ambientarlo a usted que me está viendo en que es un poquito complicado por lo siguiente. Dentro de la iglesia cristiana hay diferentes tendencias. Todo el tiempo ha habido diferentes tendencias. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo que luchar contra los judaizantes porque había una parte de la iglesia que quería mantener todas las costumbres del antiguo pacto. Pero Pablo llegó a hablar de que estábamos viviendo en una época, en una edad diferente, que era el tiempo de la gracia. Le costó. Todavía hoy persiste esa tendencia de algunos al judaísmo, y por eso tenemos hoy tantos judaizantes. Existen divisiones, por ejemplo, en el aspecto relacionado más que todo con la salvación, entre calvinistas y arminianistas. Los calvinistas están divididos principalmente en dos, que son los calvinistas supralapsarios y los infralapsarios. La diferencia entre unos y otros es una cosa muy simple, pero hace una diferencia. El arminianismo no tiene ese tipo de división marcada, pero lo que sí tiene es tendencias en el sentido de la aplicación de las teologías de Juan Jacobo Arminio en cuanto a mantenernos fieles al Señor y ese tipo de cosas. Ya en otros aspectos, por ejemplo en el área pentecostal, tenemos iglesias, y cuando hablo de iglesias también hablo de sus siervos, sus ministros, sus teólogos, que son de tendencia pentecostal y tienen argumentos para mostrarnos que la obra del Espíritu Santo está tan vigente hoy como hace 2000 años. El pentecostalismo está a la vez dividido en tres tendencias, que son los ultrapentecostales, los pentecostales, pudiéramos decir, moderados, y los pentecostales bíblicos. Pero también están los que no creen absolutamente en el mover del Espíritu Santo manifestándose a través de los dones y de las manifestaciones que nos menciona primero los Corintios 12 principalmente. Entonces tenemos divisiones en la teología de la salvación o la soteriología, tenemos divisiones en la doctrina neumatológica o del Espíritu Santo. Y pues cómo se va a quedar por fuera una división en una teología tan importante como es la escatología. En la escatología tenemos tendencias para todos los gustos, pero voy a hablarle principalmente de las más conocidas así rápidamente. Están los pretribulacionistas, que son aquellos que creen y piensan que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Están los medio tribulacionistas, que creen que la iglesia sí necesita pasar por un periodo de tribulación, porque de esa manera la iglesia se va a purificar, se va a santificar y va a ser como digna de ser trasladada en la mitad de la tribulación. Y existen los que creen que la venida de Cristo y el rapto de la iglesia son un solo evento que sucederá al final de la gran tribulación. También existen aquellos que hablan de que el milenio no es algo real. Hay otros que dicen que es real. Como usted puede ver ahí, de todo tipo de tendencias. Esto es casi, tristemente, no debiera ser así, pero tristemente es así. En todo lo que tiene que ver con el cristianismo, es como si usted llega a un restaurante
y el mesero le pasa a usted una carta y usted comienza a leer la carta y a escoger qué es lo que más le gustaría. Entonces, por eso hoy tenemos de todo tipo de iglesias y la gente puede escoger qué iglesia se adapta más, no a sus necesidades, sino a sus caprichos, a su cosmovisión. Hay iglesias para todos los gustos. Es como ir al restaurante. Esto suena feo, no suena bien, pero desafortunadamente esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, tratar de fijar mi posición, pues es más como un asunto de, ¿qué puedo decir? ¿Ego? Sí, tal vez es ego, al tratar de mostrarle lo que yo pienso y creo. Todos, absolutamente todos, tenemos bases bíblicas. Los calvinistas supralapsarios, los infralapsarios tienen bases bíblicas, cada uno para defender sus posiciones. Los arminianistas tienen bases bíblicas, los pentecostales tienen bases bíblicas, los no pentecostales tienen bases bíblicas, todo lo que tiene que ver con la teología, de la escatología, todos tienen bases bíblicas. Los jesusolos tienen bases bíblicas, los mormones tienen bases bíblicas, los adventistas tienen bases bíblicas, los testigos de Jehová tienen bases bíblicas. Todos nos basamos en la Biblia. ¿Entiende usted la dificultad de poner una posición? Porque si yo digo que soy de aquí, van a venir todos los que no son de aquí contra mí. Y yo voy a tener que ir en contra de todos los que no son de aquí. Una amiga mía me decía, Víctor, es que... Bueno, ella me dice Víctor Manuel. Víctor Manuel, es que el asunto es que usted ataca mucho a otros. Bueno, porque eso es lo que hacemos todos. Lo hacemos de una forma o de frente o disimulada, pero siempre hacemos esa parte. Para poder como darle un poquito de orden a este asunto, yo tengo aquí otras ayudas que siempre utilizo. Son en PowerPoint. Y quiero empezar por hacer una pequeña definición de lo que sería escatología. El término escatología viene de un término griego que es escatos, que significa lo último. Y viene de logos, que se traduce como estudio, o sea, podríamos decir que es el estudio de lo último. En español puede referirse al conjunto de creencias religiosas sobre el fin de los tiempos o el más allá. En el contexto de la teología cristiana, la escatología se refiere al estudio de las últimas cosas, como el fin de la vida individual, el fin de los tiempos, el fin del mundo y la naturaleza del reino de Dios. Pero quiero hacerle aquí una salvedad en el sentido de la otra inferencia que tiene la palabra escatología, y es que también se utiliza para la materia fecal, porque es como lo último, ese es el desecho de lo que comemos. La escatología también se puede utilizar en ese aspecto. En resumidas cuentas, escatología lo que trata es de lo que va a pasar al final de los tiempos. No, la escatología no se refiere a los eventos futuros en sí. La escatología se refiere a lo que va a suceder al final de los tiempos. La escatología es una subdivisión de la teología sistemática y que en los últimos años ha tomado un interés especial. Los nuevos apóstoles, los nuevos falsos apóstoles y profetas cambiaron todo lo que tenía que ver con la escatología, lo cambiaron y comenzaron a predicar cosas contrarias a lo que ellos mismos habían predicado por años. Alguno de ellos en algún momento dijo que se arrepentía de haber enseñado todo lo que había enseñado sobre esto. Hay una serie de grandes temas escatológicos que, escuche, se debaten. Yo resalté debatir porque considero que en realidad nadie puede decir que tiene la última palabra, la última verdad en todo lo que tiene que ver con la escatología. Entonces, uno de esos temas escatológicos que se debaten entre los cristianos, entre ellos están el tiempo y la naturaleza del milenio, lo que les decía hace un momento. Algunos creen que sí hay milenio, otros dicen que no, que el milenio ya pasó, una cantidad de interpretaciones que se dan. La identidad del anticristo. Si usted estuvo pendiente de las lecciones
que dice Apocalipsis inductivo, hay un capítulo en el cual yo mostré cómo en cierto momento se llegó a interpretar que el anticristo era, primero que fue Nerón, después vinieron algunos papas, después Adolfo Hitler, y después, es decir, ha habido la interpretación del anticristo, ha sido una cosa de locos. La otra que hace que haya polémica y que se debata en cuanto a la escatología es el momento del rapto. Algunos dicen que no va a haber rapto, otros dicen que sí. La relación entre la iglesia e Israel. Algunos todavía confunden a Israel con la iglesia. Esto es increíble, pero eso pasa. Mire usted esas iglesias donde tienen bailarinas que las visten como si fueran judías y les ponen unas cinticas o unas banderas y las ponen a bailar. Eso es parte de lo que es el no diferenciar la iglesia de Israel. La palabra parusia, esta es una palabra muy importante en la escatología. Dentro de ese contexto escatológico cristiano, parusia se refiere al advenimiento de Cristo al final de los tiempos. Proviene del griego parusia, que significa presencia, advenimiento, llegada. En la Roma imperial se utilizaba el término parusia para mostrar el regreso triunfal del emperador o de uno de sus generales, y en el Nuevo Testamento se toma esa palabra, se usa esa palabra para referirse al advenimiento de Cristo al final de los tiempos. Tengo aquí un pequeño cuadro, no es exhaustivo, es solamente una pequeña idea para que usted se vaya como acomodando un poquito a mi manera de ver la teología escatológica. Para mí hay una diferencia entre el momento del rapto y el momento de la revelación o la segunda venida como tal. A ver, me explico. Yo creo que la segunda venida de Cristo está compuesta de dos eventos principales. El primer evento es el rapto, el recogimiento de la iglesia. El segundo evento es la revelación, o cuando Jesús viene y pone su pie en la tierra. Entonces, eso es lo que yo pienso en cuanto a... hay una diferenciación bien clara en la Biblia sobre eso. Ahora, les advierto que hay otros que no creen en eso. Cada quien marca su posición. Entonces, para mí el rapto tiene unas características y la revelación o la segunda venida propiamente dicha tiene otros elementos que la distinguen. En primer lugar, en el rapto los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire. Eso es lo que dice Primera a Tesalonicenses 4:17. En la revelación, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. ¿Por qué? Porque en el rapto el Señor se lleva a la iglesia. En el cielo suceden dos eventos principales, que son el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, mientras en la tierra están en tribulación y gran tribulación. Y en la revelación, ya los creyentes venimos con el Señor a la tierra. En el rapto, este es un evento que puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos del Señor, digo, como ladrón en la noche. Bueno, hay una cantidad más adelante quizá lo voy a exponer. Y en la revelación tenemos más o menos, podríamos fijar una fecha. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia es levantada y 7 años después viene la revelación. Entonces se puede establecer una fecha porque tendrá lugar claramente al final de la tribulación, de esos 7 años de tribulación. En el rapto los creyentes serán removidos de la tierra antes de que la tierra sea juzgada. Entonces en el rapto, como un acto de amor y de misericordia del Señor por su iglesia, por su esposa, evita que la iglesia pase por la tribulación. En la revelación, los incrédulos van a experimentar el juicio de Dios. Y hay que leer Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante, todos los juicios que vendrán sobre la tierra en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. El rapto será instantáneo, y como es un rapto, es secreto. ¿Entiende? O sea, es un rapto, nos van a llevar. El rapto implica violencia, y eso es lo que va a pasar cuando Cristo levante la iglesia. Y en la segunda venida o en la revelación dice que en Apocalipsis dice que todo ojo le verá, es decir,
que será visible para toda la humanidad. En el rapto, ni siquiera nosotros los creyentes lo vamos a ver, sino cuando ya nos encontremos con Él en las nubes. El proceso será secreto, será de esa manera. Esto no tiene que ver, lo que sigue aquí no tiene que ver con una diferenciación exacta entre rapto y revelación, pero es importante, me pareció importante anotarlo aquí. El rapto antes de la tribulación es que el periodo de tribulación descrito en Apocalipsis al 19 no se menciona ni una sola vez. Entre el capítulo 6 y el capítulo 19 no se menciona ni una sola vez a la iglesia. Esto muestra que la iglesia no estará en la tierra durante la tribulación. Cristo va a regresar en juicio y va a derrotar al anticristo y a los que estén con él cuando sea la revelación. Ya habiendo dejado como en claro la definición de escatología, las diferentes posiciones que se pueden dar en todo lo que es la teología, no solamente escatológica, creo que podemos entrar a una parte que es lo que viene a hacer la gran diferencia entre una teología y otra teología, entre una doctrina y otra doctrina. Lo que realmente marca esa diferencia es el método con el que se interprete la Biblia. Dependiendo de la forma en que interpretemos la Biblia, vamos a encontrar una u otra posición. Estoy tratando de poner en mi mente aquí, pero entre la diferencia entre calvinistas supralapsarios e infralapsarios está dada solamente en los decretos de Dios. Dentro de los decretos de Dios, unos ponen un decreto antes y los otros lo ponen después. Esa es la única diferencia. Y cuando uno mira los decretos de Dios, es un poquito complicado decir cuál de las dos listas u orden tiene la razón. Ahí comienzan esas dificultades. La interpretación de la Biblia es básica para poder fundamentar la teología y las doctrinas. Pero, por ejemplo, el sábado, hay momentos en los que uno dice, ¿cómo le hace uno entender a los que guardan el sábado que la iglesia guardó fue el domingo? Y ellos se mantienen que es el sábado porque la ley dice que el sábado, el Antiguo Testamento dice que el sábado, el Señor guardó el sábado, los discípulos en los primeros, yo no sé si meses o años del cristianismo, tenían la tendencia a guardar el sábado algunos. Bueno, y todos ahí con la Biblia abierta. Bueno, yo voy a tratar de mostrarle aquí. Esto no es exhaustivo porque no puedo entrar en ese tipo de cosas de meterme muy a fondo, pero una pequeña idea en cuanto a los métodos de interpretación. Mire, en ningún texto, ni en la Biblia, ni en una novela que usted lea, ni en un libro que usted lea, debe darse como principio, por una buena o una manera de leer el texto, la teoría del significado múltiple. Es decir, la idea de que un mismo texto se le pueda dar o atribuir sentidos diferentes que permitan, incluso exijan, interpretaciones diferentes. Yo estaba pensando en una anécdota que sea cierta o no sea cierta, no puedo asegurarlo, pero nos puede mostrar un poco lo que les quiero ilustrar con esto de la manera de interpretar la Biblia. El hijo de Gabriel García Márquez se presentó a no sé si era un examen, un concurso, no sé qué era, y dentro de eso le preguntaron, la pregunta que le hacen es la siguiente: ¿qué significa el gallo en la novela El coronel no tiene quien lo escriba, de Gabriel García Márquez? Entonces él se queda pensando, bueno, ¿qué significaría el gallo? Nunca le he preguntado a mi papá sobre eso. Cuando él se encuentra con Gabo, le dice, hey, me preguntaron esto, dígame, ¿qué significa el gallo en El coronel no tiene quien lo escriba? Dice la anécdota que García Márquez se quedó mirando a su hijo, ¿cómo así? ¿Qué significa? Pues el gallo es un gallo, es un ave de dos patas, con un pico, con una cresta. Si es un gallo de pelea, es flaquito y tiene espuelas. ¿Qué más quieres saber del gallo? No, pero ¿qué significa dentro de la novela?
no significa, es un gallo, un animal. Hay muchos profesores de literatura que le dan un significado al gallo de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Algunos hablan de que es para mostrar la miseria, otros dicen que es para mostrar el arraigo, otros dicen que es para mostrar la falta de sentido común, bueno, cualquier cantidad de interpretación. Entonces, ningún texto, ni de la Biblia, ni novela, ni nada, debe de leerse esperando dos diferentes significados. Un texto tiene un solo significado verdadero. Si yo le digo, el perro que está en el patio está ladrando muy fuerte, usted no puede darle otro significado a esa frase, porque es la única, es el único significado. Eso nos lleva a nosotros a mirar cómo la mayoría de personas han interpretado la Biblia, y el método que usan es el método alegórico. ¿Qué significa alegoría desde la Real Academia Española de la Lengua? Significa ficción en virtud de la cual algo representa o significa otra cosa diferente. Según eso, el gallo no era un gallo, sino que el gallo era más bien el arraigo a las cosas que no se necesitan arraigarse. Bueno, eso sería alegoría. En lo que tiene que ver con la escultura, la pintura, con todo lo que tiene que ver con las artes, es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de figuras o atributos de figuras. Ahí entonces ya comienza a entrar la interpretación. Cuando usted va a un museo y hay una obra de arte, entonces yo voy y veo una pintura de Picasso y yo veo muñecos que no entiendo, que si soy despistado, pues de hecho lo soy, yo pienso que eso lo pintó un niño de unos 4 o 5 años, la mayoría de pinturas de Picasso. Pero hay gente que le da interpretaciones y la ponen, y por eso valen tantos millones una pintura de esas. La alegoría es ver que eso significa algo. En Colombia tenemos 2 plazas donde hay 2 Bolívar. Bolívar fue el libertador de Colombia, bueno, de 5 naciones dicen, y en casi todo, en Colombia y en Venezuela, no sé si en Ecuador y no sé, pero bueno, en Colombia y Venezuela es muy importante las plazas de Bolívar. Y en Colombia tenemos 2 plazas de Bolívar que tienen la de Manizales y la de Pereira, tienen un Bolívar desnudo, el que la hizo fue un señor de apellido Arenas, que era lo que él quería mostrar. Entonces los que interpretan alegóricamente el arte del maestro Arenas quieren mostrar que Bolívar era transparente, que Bolívar lo hizo sin libertar a estas naciones, sin orgullos y sin deseos de gloria y sin deseos de riqueza, bueno, todas esas cosas que se pueden interpretar. También desde la Real Academia, la alegoría, en lo que es ya la retórica, es una figura que consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Es lo que podemos llamar el doble sentido. Lo que importa cuando se está haciendo alegoría, cuando se está interpretando por el método alegórico, lo que importa en el fondo no es lo que el escritor, el agiógrafo quiso expresar, sino lo que el intérprete quiere interpretar, lo que el intérprete quiere decir. Ya no importa lo que dijo el autor, sino lo que yo quiero interpretar de lo que dijo el autor. Como consecuencia, el producto de la exégesis puede variar adaptándola según convenga. Es decir, yo puedo interpretar esto como a mí me convenga para que apoye mi punto de vista. Las formas cambiantes del pensamiento de cada época, de cada momento. Es lo que yo traté de explicar en la lección de Apocalipsis inductivo, cuando hablé del anticristo. Yo les dije que por esas interpretaciones, de esa forma que se interpreta a veces la Biblia, se ha dicho que el anticristo era este. Hace unos, 25 años tal vez, o 30 años, estaba circulando dentro de la iglesia evangélica un escrito que decía que el anticristo era un dominicano y que estaba haciendo
lobby en Naciones Unidas para que fuera nombrado como el gobernante mundial y todo ese cuento. Cuando a mí me pasaron ese escrito, en ese tiempo no existían las redes sociales, no existían, bueno, puede que existieran los computadores, pero no eran comunes ni en las oficinas y mucho menos en los hogares. Entonces se hacía uso de las fotocopias. Cuando yo miré y leí la fotocopia, era una fotocopia como de 2 páginas, yo le expresé a quien me la entregó que quien había escrito eso tenía un desconocimiento completo de la Biblia. Le di mis razones. Entonces el interpretar así es lo que lleva a que en cada época se interprete de una forma, de una manera. Por ejemplo, las famosas profecías de Nostradamus, si usted mira, las profecías de Nostradamus se interpretan después de. Es decir, cuando ha sucedido el evento, es cuando se dice, mire que Nostradamus lo había dicho, pero acomodan el evento a palabras, a frases de Nostradamus. Inclusive lo están haciendo con los Simpson. Con los Simpson hay cosas que pasan, entonces, mire que el de los Simpsons ya había profetizado esto, y lo adaptan. Es el pensamiento adaptado al escrito, pero no es porque el que escribió quería decir eso en ese momento. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto de la alegoría. La peor manera de interpretar cualquier texto, ya sea un texto literario o un texto bíblico, es a través del método alegórico. La maldición del método alegórico es que oscurece el verdadero significado de la palabra de Dios. Eso es un riesgo bien grande. ¿Por qué razón? Porque la palabra deja de ser la palabra y se convierte en mi interpretación. En este método el valor histórico es, ya sea que es negado o que es ignorado. Escucha, el valor histórico. Y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, es decir, sobre lo que yo interpreto, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o seguramente ningún significado. Pareciera que el propósito principal del método alegórico no fuera el de interpretar la Biblia, la Escritura, sino el de pervertir el verdadero significado de la Escritura con el pretexto de buscar un significado más profundo y más espiritual. El método alegórico no interpreta a la Escritura. La interpretación básica, cuando se interpreta cualquier texto o la Biblia desde la alegoría, la interpretación deja de ser la de las Escrituras y pasa a ser la de la mente del intérprete. Tremendo y terrible y peligroso es eso. Se queda sin medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. Eso es uno de los problemas del método alegórico. Viene el otro método o la otra forma de interpretar un texto, ya sea literario o la Biblia misma, y es el método literal. Es el que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito o en el momento de hablar o inclusive en el momento de pensar. Por ejemplo, si yo interpreto que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, entonces cada vez que yo encuentre en la Biblia la palabra aceite, voy a tener que inmediatamente pensar que es el Espíritu Santo. Eso es lo que ha llevado a una interpretación errada de la parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes. Porque como se utiliza el método alegórico para interpretar esa parábola, entonces se interpreta que el aceite es el poder del Espíritu Santo, que las lámparas somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, que las vírgenes es la representación de la iglesia, que el esposo es Cristo Jesús, que la medianoche es el algo así como el faltando el minuto para las 12, marcando como el final de una época, de un tiempo. Y cuando metemos ese tipo de interpretaciones, llegamos a una conclusión errada desde la perspectiva de toda la Biblia. Y la interpretación errada es la siguiente:
es que si yo interpreto esa parábola de esa manera, porque se hace mucho dentro del mundo pentecostal para animar, exhortar a la iglesia, que la iglesia se mantenga llena del Espíritu Santo, una vida en el Espíritu, y es un propósito y un deseo loable que ojalá todos pudiéramos tenerlo, pero yo no puedo para eso utilizar una interpretación bíblica y para exhortar a la gente a que se consagre y sea fiel a Dios. ¿Por qué razón? Porque si usted nota en la parábola de las 10 vírgenes, cuando se escucha que llegó el esposo y que todas estaban durmiendo, que según los intérpretes del método alegórico significa ese último tiempo de la iglesia, en que la iglesia ya ha perdido todo, como toda sensibilidad y todo ese tipo de cosas. Cuando se levantan las 10 vírgenes, 5 están preparadas, 5 no. 5 se van, 5 se quedan. Estamos hablando entonces de un rapto parcial. Porque si las 10 representan a la iglesia, y si Cristo viene por la iglesia, Él debiera levantarlas a todas, pero no, levanta solo el 50%. El 50% se queda. Yo no encuentro en ninguna parte apoyo para un rapto parcial. Pero si interpreto la parábola de las 10 vírgenes, con toda esa alegoría, con toda esa interpretación, llego a esa conclusión que hay un rapto parcial. Y por eso hay que tener cuidado. En la interpretación de las parábolas, lo que hay que buscar es cuál es el mensaje central de la parábola. Bueno, yo no voy a dar una clase aquí de enseñanzas de Cristo y cosas de esas, pero como la tomé como ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes es uno. Olvídese de las 10 vírgenes, olvídese del aceite, olvídese de la lámpara, olvídese de la medianoche, olvídese del grito que hay en el... Olvídese de todo eso. Y piense solamente en el mensaje central. El mensaje central es que tenemos que estar preparados porque nadie sabe la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Punto. No hay que interpretarle nada más. Ese es el mensaje. Pero si usted sigue interpretando como le estoy diciendo, usted es de los que cree en un rapto parcial. Y hay que tener cuidado con eso. Yo no encuentro en ninguna parte esa posibilidad. El método literal es el llamado método gramático histórico. La palabra va a significar lo mismo en el tiempo en el que se escribió. Quizás hay palabras que han evolucionado y que hay que cambiarle en la evolución, pero nunca dejarán de significar lo que significaron en el momento en que fueron escritas. Lo que una palabra designa de costumbre que sea socialmente reconocido es el significado literal de dicha palabra, dice un autor que se llama Rand, hablando de la bendición y el beneficio del método literal. Interpretar literalmente significa ni más ni menos que interpretar en términos de significado normal y usual. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice, punto. Bueno, cuando recién yo me convertí, yo aprendí que la Biblia no significa lo que dice. ¿Por qué razón? Porque cuando yo preguntaba sobre ciertos aspectos, casi siempre los hermanos me decían, bueno, ahí lo que quiere decir es. O sea, que la Biblia no decía lo que decía, sino que ahí quería decir otra cosa. Depender de la interpretación de la persona que está leyendo y que quiere buscar su propia interpretación, es lo que ha hecho que muchos lleguen a caer en doctrinas erradas. ¿Por qué crees que hay personas que están dispuestas a dar su vida por sus líderes? Están dispuestos a dar su vida por sus líderes porque sus líderes han manipulado la interpretación de la escritura y les han hecho creer cosas que realmente no son. Le doy un ejemplo. Hay ministros, llámense pastores, evangelistas, apóstoles o profetas, lo que sea, que han enseñado que nadie, absolutamente nadie puede señalar al líder porque él es el ungido de Jehová. Muchos de los ministros andan en pecado, viven en pecado, pero no son señalados, aunque la gente lo sabe, aunque la gente lo ve, pero no lo señalan por una sola razón, porque siempre fueron enseñados que el ministro es intocable. Y toman, hay hasta libros escritos para eso,
Nito Chen escribió uno que se llama Autoría Espiritual, alguien escribió Perfil de Tres Monarcas, y se han utilizado esos textos para enseñar a la gente que un ministro no puede ser señalado ni tocado porque es el ministro de Jehová, el ungido de Jehová. Pero si usted mira lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo 18, lo que Él nos enseña es que si yo veo que mi hermano ha pecado, yo debo llamarlo a solas, reconvenirlo. Si no me hace caso, lo llamo delante de 2 personas. Si no hace caso, entonces ya lo llamamos ante las autoridades superiores. Y si no hace caso, entonces se lo entregamos al diablo. Ese es el modelo del Señor Jesucristo. Pero Él no dice, pero si es el líder, no lo toque, no le digan nada. No. Hay que entender bien toda la Escritura. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos interpreten la Biblia, porque creemos que Dios nos dejó un libro tan complicado que necesitamos que alguien nos lo explique. Algunas evidencias de las bendiciones o del por qué se debe interpretar la Biblia con el método literal. El significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. Todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia, escuche esto, del significado literal previo de los términos. No es lo que yo quiera interpretar. El análisis histórico de un texto incluye lo siguiente: un análisis lingüístico, es decir, palabras, gramática, el contexto en el que se dio, pasajes paralelos, lenguaje figurado, y seguramente que hay que pensar en las figuras literarias, y el examen, esto es muy importante, de su fondo histórico. El famoso ejemplo, Deuteronomio 22:5. El hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer vestirá ropa de hombre, porque esto es abominación a Jehová. Eso lo han utilizado ciertos sectores de la iglesia para decir que las mujeres no pueden vestir pantalones, slack, que porque esa es una prenda masculina. Lo que hace el método literal es, los que dicen que no pueden usar slack, que no pueden utilizar pantalón las mujeres, están utilizando la alegoría. Escuche, el método literal lo que hace es, bueno, ¿quién escribió esto? Moisés. ¿En qué momento lo escribió? Mientras el pueblo estaba en el desierto, haciendo su recorrido en el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Cómo se vestían en ese tiempo los hombres y cómo se vestían las mujeres? Todos se vestían igual en el sentido del vestido, era como una especie de túnica. Todos vestían un vestido largo. ¿En dónde estaba entonces la diferencia entre el vestido de un hombre y el vestido de una mujer? La diferencia básicamente estaba en los tonos, en las tonalidades del vestido. Para ese tiempo la mujer vestía tonos oscuros, pero el hombre vestía los tonos vivos. Por ejemplo, cuando se le regaló la bata a José, su papá le regaló una bata de muchos colores, mostrando eso, entre más colores, como que más autoridad tenía. Entonces, si Moisés escribió en el desierto, si Moisés le escribió a un pueblo que usaba básicamente la misma ropa y que la diferencia estaba en el color, ¿qué es lo que realmente Moisés está combatiendo con Deuteronomio 22:5? Él no está combatiendo que el hombre use siempre pantalón y la mujer siempre falda, porque no era la manera de vestir en ese tiempo. Él lo que está combatiendo es el travestismo. Lo que está combatiendo es que el hombre quiera parecerse a la mujer o que la mujer quiera parecerse al hombre. Eso sí es. Eso es lo que se está combatiendo allí. Así que si vamos a aplicar Deuteronomio 22:5 en esta época, tenemos es que mirar otro tipo de vestimentas y otro tipo de formas, que sería lo que hay que combatir. Pero el pantalón o la falda, eso no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver en la manera de vestir aplicando Deuteronomio 22:5. Tenga en cuenta eso, porque esto es parte de lo que es la verdadera interpretación de la Escritura. Hay que hacer un examen al fondo histórico. Luego hay que tener en cuenta el estudio de las palabras. Es que las palabras tienen un significado que normalmente tenía una palabra en el lenguaje común de una época dada. Las palabras, como les dije hace un momento, evolucionan, pero lo que hay que buscar es el significado en el momento en que se escribió el texto. Eso es muy importante. Un ejemplo de estudio de palabras
es por ejemplo, el uso que Pablo hace del término carne. El griego es sarx. Es en un sentido inminentemente moral. Se está refiriendo a la naturaleza del hombre caído, el asiento del pecado, la raíz y el origen de todas las obras malas, según Gálatas 5:19 al 20, que las obras de la carne son, y viene la lista que usted y yo conocemos, ¿verdad? Este es el uso que hace el apóstol Pablo del término carne, aunque también en la Biblia se puede referir a carne animal, que puede ser carne animal usada como alimento del hombre. También a la carne del cuerpo humano, la carne, lo que usted se pellizca y siente. O al conjunto de toda la humanidad, cuando se dice, por ejemplo, toda carne, está hablando de toda la humanidad. Hay modismos que se utilizan. Usted ha escuchado esta expresión. Ha perdido la cabeza para señalar que alguien no está actuando dentro de sus cabales o está actuando en una forma no convencional, no como siempre se ha comportado. Comerse con los ojos. Pasa una señorita bonita y entonces el hombre la mira y el amigo le dice, uy, pero se la comió con los ojos. Entonces es una expresión de modismo. La Biblia tiene modismo. La Biblia tiene hebraísmos. Por ejemplo, el uso de lo absoluto por lo relativo. El término aborrecer. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer y sus hijos y sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aquí aborrecer? Aborrecer no es odiar, aborrecer no es tenerle entre el medio de los ojos a alguien, no. Aborrecer significa amar menos. ¿Qué? Quizás en la palabra de Dios para todos nos aclara un poquito eso. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar, mire, aquí ya no habla de aborrecer, sino de poner en primer lugar, poner a alguien antes que a Dios, antes que a Cristo. Entonces, si alguien pone en primer lugar su papá, su mamá, sus hermanos, no es digno del Señor. Si nota la diferencia entre el aborrecer, lo que significaría, en ese caso hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hay modismos de tiempo. En Mateo 12:40 el texto plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3, pero los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Yo discrepo de este ejemplo que da aquí el autor de estas notas. Estas notas las tomé de Pentecost en el libro Eventos del Porvenir, una investigación que él hace para poder plantear todo su pensamiento escatológico. Primero él hace una disertación muy extensa sobre los métodos de interpretación de la Biblia. No estoy de acuerdo con este ejemplo que él da aquí, porque en realidad esto muestra que él cree que Jesús murió el viernes, pero en realidad el Señor Jesús murió fue el jueves. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero bueno. El término que se utiliza al Señor Jesucristo dice, porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. Recuerde que al Señor le dieron, denos una señal de que tú eres el Mesías. Y él dijo, no tienen sino una señal, y la señal es la señal de Jonás. Y dice, así como Jonás estuvo en el... ¿Ustedes quieren ver quién soy yo? Espérense y cuando yo resucite se van a dar cuenta de quién soy yo. Y termino con este pequeño cuadro de lo que yo creo, pero desde luego que yo voy a seguir ampliando esto en una próxima lección, se puede llamar, o explicación. Piense que esta línea que acaba de aparecer amarilla ahí es la línea del tiempo. A ver si esto me lo marca. Todo esto, mire, todo esto es la línea del tiempo. En esa línea del tiempo tenemos en primer lugar aquí, en esta estrellita está el nacimiento de Cristo, el ministerio, y viene la muerte de Cristo. Pero dice la Escritura que el Señor, bueno, la Escritura, no solamente la Escritura, sino el credo apostólico, nos habla de que el Señor Jesucristo descendió cuando le dijo al hombre que estaba ahí en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, que el Señor descendió a lo que se conocía como el seno de Abraham. Luego viene la resurrección de Cristo Jesús. 50 días después viene el descenso del Espíritu Santo. Y con el descenso del Espíritu Santo, según algunos eclesiólogos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero según algunos, la mayoría de eclesiólogos dicen que con el descenso del Espíritu Santo se inicia el periodo de la iglesia. O sea, el tiempo en el que estamos ahorita.
el tiempo de la iglesia va a terminar con el rapto de la iglesia. Eso significa es una resurrección, la resurrección de los santos antes de que Cristo levante la iglesia, aunque es en el mismo momento del rapto de la iglesia, que es la flechita roja. La flechita roja es el rapto de la iglesia. Estas jotas que aparecen aquí son los juicios. El primer juicio es en el Calvario, el segundo juicio es aquí a la iglesia, que es el tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero, eso es en el cielo, ¿no? Y mientras tanto en la tierra estarán tribulación y gran tribulación. Termina el periodo de la gran tribulación con la revelación o la segunda venida de Cristo propiamente dicha. Les dije hace un rato que la segunda venida de Cristo está compuesta de dos eventos: rapto, que es este, y revelación, que es este. Luego, ahí viene una resurrección, la resurrección de los santos de la tribulación. Después vendrá el milenio. No van a aparecer otro juicio, pero viene el milenio. Este juicio es el juicio de las naciones, milenio. Luego viene la resurrección de los santos, de los santos no, sino los que no están en el libro de la vida, para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que ese es el juicio del trono blanco. Y por último, el último juicio, que es el juicio a los ángeles. Entonces, como ven, este cuadrito está expresado todo lo que yo creo en la parte escatológica. Creo que estamos en este tiempo, el tiempo de la iglesia, que se va a terminar primero con los que resucitan, porque dice Pablo en Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese es el rapto de la iglesia. Muy bien, creo que aquí está expresado todo mi pensamiento en la escatología. Rapto, comienza el tribunal de Cristo en el cielo, bodas del Cordero. Yo no le puedo decir que 3 años y medio de tribunal y 3 años y medio de bodas. Son 2 eventos que ya en el cielo no creo que haya tiempo. No hay necesidad de decir si son 3. Comparado con el tiempo de la tierra serían 7 años, porque son tribulación y gran tribulación, son 7 años, que terminan con la segunda venida de Cristo, cuando Él pone su pie en el monte de los olivos. Nosotros como iglesia vendremos con Él y comenzaremos a gobernar con el Señor en el milenio. Vamos a dejar ahí por hoy. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que la próxima semana tengamos una segunda parte para ir aclarando un poco más sobre mi posición teológica en cuanto a esto de la escatología. Dios lo bendiga. No se olvide que si tiene preguntas, inquietudes, puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Es muy fácil, mi correo electrónico es mi nombre, Víctor Buitrago, todo en minúscula, @gmail.com. Dios le bendiga. Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy.